Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, a este diálogo, reflexiones sobre racismo, desigualdad y discriminación en el Perú del Bicentenario, ¿no? Este conversatorio, organizado por el Lugar de la Memoria, la Tolerancia, la Inclusión Social, eh, y por supuesto con la también colaboración del Ministerio de Cultura, busca principalmente tener una aproximación a un tema de vital importancia como es la tratativa alrededor del racismo y la discriminación racial, la desigualdad en este bicentenario. En este marco tenemos tres invitados que tienen mucha experiencia en el tema y además un conocimiento, además de un conocimiento académico, una labor activista también en el tema. Empezaré presentando a Norma Correa. Norma es antropóloga especializada en políticas públicas, política social comparada y desarrollo, magíster en política social por el London School of Economics y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como investigadora, asesora y evaluadora para organismos internacionales, instituciones públicas y laboratorios de innovación dentro y fuera de América Latina. Además, Norma investiga y publica sobre política, innovación, interculturalidad y desarrollo económico. Nos acompañan también Marco Avilés, Sofía Carrillo, ya haremos las presentaciones de cada uno de ellas, de ellos, cuando corresponda. Inicialmente vamos a tener una ronda de 15 minutos por cada participante para que nos brinden su primera reflexión acerca de este tema sobre reflexiones del racismo, igualdad y discriminación en el Perú. Norma, adelante, por favor. Me había olvidado el micrófono. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias de manera especial al Lugar de la Memoria por este espacio de reflexión y es realmente un gran honor para mí compartir este espacio con Marco, con Sofía y con Gustavo. Y bueno, vamos para aportar justamente esta reflexión sobre racismo y discriminación. Quisiera proponer algunas ideas enmarcadas en las implicancias que tiene esta discusión de la discriminación, del racismo, de la diversidad étnica del Perú con el mundo de las políticas de superación de la pobreza, que es un tema crucial, ¿no? Dadas las desigualdades que persisten en nuestro país. Entonces, tengo una presentación para compartir. Aquí está. Debería estar. ¿Ya la ven? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. El título de la presentación es Protección Social y Grupos Vulnerables, y vamos a ver el caso de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en nuestro país, ¿no? Entonces, como sabemos, nos encontramos en un momento donde el debate del desarrollo internacional se enmarca, entre otros elementos, por los objetivos del desarrollo sostenible, que son un marco que otorga especial importancia a la necesidad de reivindicar, ¿no?, a los grupos vulnerables, a los grupos excluidos, con especial énfasis en la población étnicamente diferenciada, ¿no? Y justamente nos da la oportunidad de transitar del reconocimiento de derechos a su cumplimiento efectivo, ¿no? Y para dar ese tránsito del reconocimiento al cumplimiento necesitamos cambiar dos cosas. Primera cosa que tiene que cambiar en el Perú, tenemos que generar oportunidades concretas que transformen las desigualdades históricas que han afectado a los pueblos indígenas y a la población afrodescendiente. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que incrementar la prioridad de esta temática en la agenda de políticas públicas. Y esto supone construir sobre la agenda intercultural, pero también ir más allá de ella y preguntarnos en las implicancias para diferentes ámbitos sectoriales de la política pública. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Un poco, digamos, un poco rápidamente de contexto. Esa es una discusión que es relevante para el Perú de cara al Bicentenario, pero claramente también es un tema muy importante para América Latina.
tengamos presente que 1 de cada 4 habitantes de nuestra región es indígena o afrodescendiente. Un dato que a mí me parece súper potente de un estudio realizado por Roberto Angulo y colegas, es que cerca de la mitad de la población rural de América Latina es indígena o afrodescendiente. Entonces, ese es un tema súper importante porque nos lleva a preguntarnos hasta qué punto, por ejemplo, están visibilizados en las estrategias de desarrollo vinculadas al sector rural. No mucho en realidad, ¿no? Pensamos el problema rural en función al problema campesino y eso está muy bien, pero toca complementar miradas, ¿no? Y como sabemos, los indígenas y afrodescendientes se enfrentan a una situación de desventaja en comparación al conjunto de la población y eso se expresa en la persistencia de pobreza, en la mayor incidencia de necesidades básicas insatisfechas, el racismo y la discriminación. Entonces, ¿esto cómo lo vemos en los datos? Primero, digamos, un marco inicial, ¿no? Lo que ustedes ven aquí es una gráfica que he extraído del último informe del Instituto Nacional de Estadística, las cifras oficiales de pobreza. Como sabemos, debido a la pandemia, el Perú ha aumentado las cifras de pobreza, prácticamente hemos duplicado lo que era el nivel de pobreza monetaria del 2019 a lo que es al 2020 y se ha elevado a 30 puntos porcentuales, ¿correcto? Eso quiere decir que casi 10 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza. Ahora, si analizamos esta data con una perspectiva, con un enfoque étnico, ¿qué encontramos? En el caso de pueblos indígenas, hay un aspecto que es crucial para las políticas de superación de la pobreza en Perú y en América Latina, y es que tenemos un problema de persistencia de la pobreza indígena. Lo que ustedes ven en ese gráfico, que proviene de un documento que tuve oportunidad de elaborar en el marco del proyecto Perú Debate, lo que presenta es básicamente la evolución de las cifras de pobreza monetaria. La pobreza monetaria, acuérdense, es una medición que lo que calcula básicamente es la capacidad de gasto que tienen los hogares sobre líneas de pobreza. Entonces, con esa medición, que también tiene sus limitaciones, pero finalmente es la que nos permite estas comparaciones, ¿qué vemos? Miren, del 2004 al 2019, ¿ya? Entonces, primer mensaje que nos dice el gráfico, claramente ha habido, o sea, hubo, ¿no?, un proceso de reducción de pobreza en el Perú, claramente entre el 2004 hasta el 2012, ¿no? De ahí vemos como una meseta, ¿no? Una meseta, ¿no? Y de ahí, bueno, ha venido esta situación del COVID que aumenta las cifras. Pero si lo vemos entre las diferencias de población indígena y no indígena, ¿qué nos dice la data? Y esto para mí es muy potente, porque lo que nos dice es que incluso en los años donde el Perú tuvo un ritmo de reducción de pobreza muy favorable, muy positivo, la brecha seguía ahí. Y es cierto que se ha ido reduciendo, pero sigue presente. ¿Brecha en qué? Entre la incidencia de pobreza de la población indígena y no indígena. Lo que ustedes ven en color crema es la población indígena y lo que ven en color azul es la población no indígena. Entonces, esto es un tema bien importante porque supone que requerimos insertar esta mirada étnica en las políticas de superación de la pobreza en nuestro país, ¿no? Y simplemente, bueno, recordar que en el Perú tenemos 55 pueblos indígenas originarios, de los cuales 51 son amazónicos, y que, de acuerdo a nuestro último censo, aproximadamente un cuarto de la población peruana se autopercibe como indígena, lo cual equivale a aproximadamente 5 millones de personas. Entonces, en síntesis, tenemos un problema no solamente de persistencia de pobreza en pueblos indígenas, sino que hay una brecha considerable entre la población no indígena e indígena medido por la lengua materna. Ahora, ¿qué encontramos en el caso de la población afrodescendiente? ¿No? Ahí no podemos usar la variable, digamos, de lengua indígena. Como sabemos, los afrodescendientes aquí en el Perú son hispanohablantes, pero sí tenemos la data que viene de la autopercepción étnica. Y aquí viene otro dato muy potente de mi punto de vista. Si nosotros analizamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yendo a lo que nos dice el censo lo que nos dice es que 3.57% de la población peruana, equivalente a 828.000 personas mayores de 12 años, autoidentificó como peruano. Pero ojo, estas son personas mayores de 12 años, ¿no? Suponemos que esta cifra es mayor, ¿correcto? Si consideramos a la población menor de 12 años. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos el cruce entre esta población que se autoidentificó como afroperuana y, ¿no?, la incidencia de pobreza? Y lo que encontramos es que, si ustedes ven aquí en la gráfica, en el grupo de población afrodescendiente encontramos la mayor incidencia de pobreza. Esta es población de la población autoidentificada como afrodescendiente,
30.3%, ¿no? Se encontraban en esta situación de pobreza. Entonces, eso va variando en función, bueno, varía ligeramente para pueblos indígenas, pero es significativamente menor para blancos y para mestizos, aunque claramente vemos igual ahí porcentajes que, digamos, son de interés de la política pública. Pero a ver, ¿a dónde voy con esto? Que en el caso de la población afrodescendiente, sí debería, digamos, llamar la atención que tengamos digamos, un porcentaje tan alto de personas, ¿no?, que se autoidentifican como afrodescendientes y que están en esta situación de pobreza. ¿Y por qué? Esto es algo que nos debe importar porque nos lleva a preguntarnos, entonces, las políticas de protección social, las políticas de superación de la pobreza, ¿qué soluciones, cómo están mirando la problemática afrodescendiente? Ese es uno de los temas que hay que, digamos, seguir trabajando en el futuro, porque a la fecha no existe un abordaje específico. Ahora, ¿por qué? Porque básicamente lo que nosotros encontramos en las políticas de superación de la pobreza en el Perú es que las personas, por ejemplo, ingresan a los programas sociales por su condición de pobres, ¿no? No se ha introducido la variable etnicidad, ¿no? Que sí es algo que se hace, digamos, en otros países. Yo creo que podemos aprender de la experiencia comparada. Ahora, ¿por qué es importante, y ya voy cerrando mi presentación, hacer esto? Porque nos encontramos, ¿no? Digamos, y esta pandemia, de alguna manera, nos encuentra con el siguiente reto de cara a los próximos años. Las políticas de protección social, que son las políticas que tienen que ver con los segmentos de la población más vulnerables, con los segmentos de población que requieren superar la pobreza, enfrentan un doble desafío. Deben jugar un partido paralelo. Por un lado, estas políticas tienen que evitar la recaída de la pobreza de ciudadanos en condiciones vulnerables. Y paralelamente tienen que atender a aquellos que permanecieron en esas trampas de pobreza, que no superaron la pobreza, incluso en aquellos años donde se vio estas reducciones tan importantes en los porcentajes de pobreza monetaria. Entonces, jugar estos dos partidos paralelos, ¿qué supone? Supone que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y parte de ese cambio de chip significa que tenemos que generar nuevas soluciones de política pública para ampliar el acceso a oportunidades para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y en el marco de las políticas de superación de pobreza supone pasar de una lógica de expansión, expandimos los programas que tenemos, a una lógica de adaptación, es decir, generemos soluciones relevantes para las necesidades de los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, que construya también sobre sus aprendizajes, pero que sobre todo nos permita claramente tener una mirada más fina de el tipo de, digamos, soporte que se requiere desde las respuestas que van a dar las políticas públicas, que son normalmente programas sociales, programas de desarrollo productivo. Con eso, digamos, lo dejo aquí porque ya estoy sobre el tiempo y podemos ir conversando las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Norma. La verdad que ha sido un uso muy eficiente del tiempo y seguramente en la segunda ronda habrá también oportunidad para poder ampliar algunas de las interesantes apreciaciones que nos has podido compartir. Rescato básicamente el aterrizaje en este enfoque de derechos, ¿no? Tanto integrantes del pueblo afroperuano como de los pueblos indígenas u originarios en el país, ¿no? Un rol importantísimo que en ese sentido tiene el Estado y que tiene una agenda pendiente, que efectivamente hay mucho aún por hacer, hay algunas cosas avanzadas, pero por supuesto que hay muchas tareas que están todavía en agenda, y la visibilidad que nos parece muy importante, ¿no? El apuntar efectivamente que existen prácticamente la cuarta parte de la población de la región pertenecientes a los pueblos indígenas originarios, por ejemplo, o a pueblo afroperuano, en este caso, o afrodescendientes, hablando de las regiones, ¿no? Y que coincide además con las cifras que nos dan en el caso del Perú, ¿no? En el caso del censo del Perú, que aproximadamente 25 o 26% se ha identificado como, por ejemplo, integrante de un pueblo indígena originario, ¿no? Y cerca de 800 a 900.000 personas como integrantes del pueblo afroperuano. Y a partir de allí también hablar de las cifras y de cómo estas reflejan una situación que conlleva a lo que históricamente se ha conocido y que también en documentos internacionales está planteado así como una discriminación estructural que genera justamente ello, ¿no? Exclusión, carencia de oportunidades y también, obviamente, una situación
afectación a los derechos, principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, como vivienda, salud, educación adecuada, y por supuesto también a los derechos básicos como el respeto al principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Y por supuesto que eso genera una tarea muy puntual para, por ejemplo, el Estado peruano, que es la generación de políticas públicas, ¿no? Y en ese esfuerzo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en los últimos tiempos está posicionando, buscando posicionar aún más el hecho de que el racismo y la discriminación racial deben ser tratados como, como un problema público y que tenga ese abordaje, ¿no? Primero un reconocimiento, y en tal sentido la Política Nacional de Cultura, por ejemplo, el año 2030, establece como un objetivo prioritario del Estado peruano, desde el sector cultura, pero, ¿no? Obviamente en articulación con los sectores y también con los gobiernos nacionales y la ciudadanía, el tratar el racismo y la discriminación racial como un problema público, priorizando la valoración de la diversidad cultural y también estableciendo indicadores claros para el tratamiento de justamente los componentes de discriminación étnico-racial y racismo, ¿no? Quiero ahora pasar a la presentación de Marco Avilés, ¿no? Quien es que nos va a comentar ahora en segundo turno. Marco Avilés es periodista, escritor y consultor sobre racismo, equidad y comunicación. Es candidato a doctor en literatura hispana en la Universidad de Pensilvania. Escribe sobre racismo y diversidad cultural en las Américas, en medios como The Washington Post o en Ojo Público. También ha ofrecido, Marco, cursos y talleres en City University of New York, en Knight Center of Journalism in the Americas, en la Universidad de Texas y también para organizaciones como el Banco Mundial, como UNICEF, el propio Ministerio de Cultura del Perú. Es autor de textos, yo diría, de obligatoria lectura, como No soy tu cholo, 2017, De dónde venimos los cholos, 2016, Día de visita, 2007, y también ha dirigido las revistas Cometa y Etiqueta Negra. Sin más preámbulo, dejo en la palabra a Marco, planteando una simplemente duda o pregunta que me viene a raíz de lo que Marco ha publicado y lo que siempre plantea en diversos foros. Marco Norma había planteado en la primera parte, había mencionado en la primera parte justamente el tema de la visibilidad de los pueblos indígenas, del pueblo afroperuano, en el caso del Perú, de los pueblos afrodescendientes en el caso de la región, ¿no? Y esta visibilidad que muchas veces o no se quiere ver o no se ve, o no se visibiliza adecuadamente al momento de plantear tanto políticas públicas, pero también al momento de tratar el problema, ¿no? Y ahí viene quizá uno de los componentes más importantes del problema del racismo y la discriminación, que pasa por la invisibilidad o el no quererlo ver o el esconderlo tras el mestizaje. Marco, bienvenido. Gustavo, muchas gracias y no, feliz de estar acá con ustedes, con Sofía, con Norma, conversando de este tema. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, mira, a propósito de eso, quisiera ver si puedo compartir una imagen, Claro. como muy rápido. ¿La ven? Sí, Ya, se puede ver, se ya, puede ver. perfecto. Sí, Una imagen de un programa periodístico, ¿verdad? sí, esto es del día de las elecciones de segunda vuelta y es el panel de análisis de los resultados que convocó América Televisión. Entonces es un panel donde hay 4 personas y yo a propósito de digamos, de la diversidad y de cómo el Perú empieza como a mostrarse a sí mismo en diferentes espacios, a mí me hizo mucho pensar este panel porque me parece que es todo lo contrario a la diversidad. Yo no podría decir, bueno, también, o sea, hay un problema de diversidad, de falta de diversidad ideológica, sí es claro, pero también pensando en lo diverso que es nuestro país,
¿no? En términos étnico-raciales, geográficos, etcétera, y cómo esta diversidad está incorporada en el discurso, por ejemplo, del Estado, ¿no? Temas de turismo, temas de diversidad lingüística, por ejemplo, pero que en espacios, por ejemplo, de discusión política, ¿no? Que es absolutamente gravitante, de pronto esa diversidad no existe, desaparece, ¿no? Y, y desaparece de una manera dramática porque estos espacios de discusión suelen ser hegemonizados, ¿no? Por una partecita muy pequeña del Perú. Y no estamos hablando solamente de personas, digamos, que racialmente podrían definirse como blancas, sino son personas en un país donde hay más o menos 2000 distritos, casi, ¿no? Personas que vienen de 4 o 5 distritos nomás, ¿no? Hablando de políticas nacionales, ¿no? Generando discursos y discusiones sobre gobierno de todo un país, ¿no? De 30 millones de personas. Entonces, a mí me parece que esto que podría parecer anecdótico es una de las cosas más gravitantes del Perú, porque tiene que ver con el poder y esta falta de diversidad que vemos en la televisión, pues es la misma falta de diversidad que vemos en los espacios políticos, ¿no? Sea gabinetes de ministros, el mismo Congreso, ¿no? Que no tienen tanto que ver con la demografía. Y ahora veíamos, ¿no? En la exposición de Norma y algunos datos que mostró, ¿no? La distribución demográfica del Perú, lo vemos, no tiene nada que ver con cómo está distribuido o cómo se reparte, por ejemplo, la representación en el Congreso, ¿no? Pero muy bien, yo quería, antes de esto, contar un poco cómo veo y planteo el problema, ¿no? Desde el lado personal, ¿no? Y mira, hace poco, hace unas semanas nomás, en una conversación con familiares, pues me enteré de que cuando yo era chico, ¿no? Yo vivía, bueno, con mis abuelos, estaban por ahí en la casa, ¿no? Y me acuerdo de mi abuela por parte de papá, mi abuela Nieves, tengo este recuerdo de niño, ¿no? De la abuela sentada en una silla, en un mueble, y mi abuela no habla, ¿no? Tengo este recuerdo muy fijo, ¿no? Y bueno, y en una conversación con familiares hace poco me dijeron que lo que pasaba era que la abuela tenía prohibido hablar, porque tenía prohibido hablar en quechua. Y era mi abuela era indígena, ¿no? De Huancarama, un pueblo de Apurímac. Y ya viviendo en Lima, ¿no? Sus hijas, le habían prohibido hablar en quechua, ¿no? Ahora, esto para mí era, digamos, el paisaje familiar era en esa época, ¿no? Yo siendo niño, estaba como dominado por esa imposibilidad mía de comunicarme con mi abuela. Y en esa época yo no sabía que tenía prohibido hablar en quechua. Yo solamente tenía esta como sensación de no poder hablar con ella. Bueno, y esto yo creo que, bueno, yo lo he compartido con algunas personas. Esto ha sido y es todavía la normalidad en muchas de las familias en nuestro país, ¿no? El hecho de que las personas más jóvenes de pronto tienen esta experiencia de no poder comunicarse con las personas mayores por este racismo, ¿no? Que toma forma de esa manera. Entonces, cuando, por ejemplo, pienso, ¿no? En cómo las estadísticas muestran que el quechua está desapareciendo, ¿no? Que está perdiendo fuerza, o ha estado perdiendo fuerza a lo largo de los últimos, bueno, a lo largo de la República, ¿no? Para mí esto tiene una imagen muy clara, que es esto, ¿no? Es esta dificultad de conversar con mis abuelos, ¿no? En el caso de mi familia, por ejemplo, el quechua ha estado presente en mis padres, mis tíos, mis tías, ¿no? Algunas de mis hermanas mayores hablan quechua, pero yo no he podido aprenderlo de niño, y más bien ya de viejo estoy haciendo el esfuerzo de, ¿no? tomar clases y volver a reencontrarme con eso, ¿no? Pero digamos, con esto quiero decir que el racismo tiene esta dimensión como bastante íntima y familiar. Y que está muy relacionada pues con el hecho de, por ejemplo, que
el bullying en las escuelas contra las personas andinas, ¿no? El hecho de decir cholo de mierda, serrano, ¿no? Algo que hemos visto en la campaña política, por ejemplo, cuando las personas han querido referirse a la manera de hablar de un candidato, de Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer referencia al mote, oye, este no habla bien el castellano, ¿no? Tiene esta dimensión, pero también el racismo tiene esta dimensión estructural, ¿no? Que precisamente a mí me parece que es lo más difícil de enfocar pensando en discusiones políticas, ¿no? Porque si entendemos, oye, el racismo está mal cuando vemos el insulto, cuando vemos el bullying, ¿no? Eso está mal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, empezamos a enfrentar esta dimensión estructural mayor, ¿no? del racismo, y cuando de cierta manera muchas veces nos acercamos al problema con distancia, ¿no? Para mí es difícil hablar del racismo con distancia porque es algo que ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Dándole forma a la manera como hablo o como no hablo, ¿no? A las relaciones familiares, de amor, ¿no? En mi propia casa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Para darle forma a esta cuestión de qué cosa es el racismo estructural, de qué cosa hablas, ¿no? Parece como algo tan abstracto, pero por ejemplo, ahora hace algunas semanas, un amigo que vive en San Juan de Lurigancho, en Mangomarca, que era el barrio donde yo pasé casi toda mi vida, ¿no? Me comentó que su mamá se tenía que vacunar, ¿no? Y que fueron a un vacunatorio, a uno de los 3 vacunatorios del distrito, y que fue imposible porque la gente ya estaba haciendo cola desde la madrugada. Y entonces al final lo que hicieron fue pues alquilar un taxi y se fueron a vacunar a Surquillo. Y ahí, bueno, no había tanta cola y se lograron vacunar. Pero, ¿qué cosa estaba pasando, ¿no? Que bueno, mira, cuando uno revisa las estadísticas, San Juan de Lurigancho tiene una población de 1.2 millones de personas y hasta hace unas semanas solamente había 3 vacunatorios en el distrito, ¿no? O sea, San Juan de Lurigancho tranquilamente podría ser un país con esa población. Y tenía solo 3 vacunatorios. Mientras que un distrito como San Isidro, con 66.000 personas, también tenía 3 vacunatorios. De manera que en San Juan de Lurigancho tienes un solo centro de vacunación para 400.000 personas, mientras que en San Isidro uno para 22.000 personas, ¿no? Entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué el Estado ofrece un mejor servicio en una zona de Lima y un servicio totalmente distinto en San Juan de Lurigancho, en otra zona, ¿no? ¿A qué se debe? Entonces uno dice, no, pero, o sea, los funcionarios simplemente están cumpliendo su tarea, ¿no? Las cosas son así, ¿no? Una de las cosas que cuando yo publiqué un tweet y un post en Facebook, ¿no? Con esta información, hablando de precisamente racismo estructural, ¿no? Que es la forma como por default, por inercia, funciona el Estado, ¿no? La gente me decía, no, pero esto tiene que ver con la gestión pública, porque tienes en San Isidro, las autoridades están trabajando de otra manera, ¿no? Tienen una capacidad de gestión mayor, mientras que en San Juan de Lurigancho pues hay corrupción, siempre se están robando el presupuesto público y ahí la gente trabaja mal, ¿no? Lo cual es cierto hasta cierto punto y es falso también, porque yo estaba revisando luego el presupuesto, por ejemplo, ¿no? El presupuesto que tiene San Juan de Lurigancho por persona en el año 2019 es de 165 soles por persona, por habitante. Mientras que en San Isidro el presupuesto por habitante es de casi 4.000 soles, ¿no? O sea, ¿cuánto es eso? Es como 20 veces más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, uy, no, en San Juan de Lurigancho la capacidad de gestión es peor, en verdad no es cierto. O sea, hay una cuestión de base, más abajo, más profunda, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de recursos y cómo en el país los recursos, las oportunidades, se van distribuyendo de manera absolutamente desigual, ¿no? Y esto es distribución de recursos del Estado. Y que estamos lamentablemente normalizando, ¿no? Normalizando y a veces hasta culpabilizando a las personas por errores del sistema. Y uno puede hacer la misma operación, por ejemplo, con temas de seguridad. ¿Cuántos policías por habitantes hay en San Juan de Lurigancho versus cuántos policías por habitantes hay
Miraflores, San Isidro o Surco, ¿no? Y la diferencia es brutal, ¿no? De manera que cuando tú creces en un distrito como San Juan de Lurigancho, tu sensación de inseguridad es mucho mayor que en otras zonas de Lima, y eso no tiene que ver con que la gente en un lugar robe más esencialmente que en otros, ¿no? Como que en una zona de Lima la gente es esencialmente más ladrona que en otros, ¿no? No, son cuestiones estructurales que están debajo, ¿no? Y que a veces cuando estamos en el debate público no aparecen, ¿no? Por lo general hay una tendencia en la política a responsabilizar a las personas por errores del sistema, ¿no? Entonces, hablando del racismo, del bicentenario y de cómo vamos a enfrentar este problema, pues yo creo que estamos ante un reto y ante una oportunidad increíble, ¿no? De poder ponernos a discutir por primera vez, de manera creo que sincera, ¿no? Y abierta, de un tema que es gravitante en la historia del país. O sea, el país, el Perú, como todos los, como todos los países de este hemisferio, eh, está moldeado por el racismo, ¿no? Por esta diferenciación, por esta diferenciación, por esta idea de la superioridad e inferioridad de unos sobre otros, y por la normalización de la desigualdad, ¿no? Ahora, este, una cosa que a mí me parece también sumamente importante señalar, ¿no? Además de esto de decir que para mí, por ejemplo, cuando hablo de lo indígena, yo no puedo hablar de este tema como algo lejano de mí, ¿no? Es parte de mí, y esto tiene que ver con este gran mito republicano del mestizaje, ¿no? Cuando uno revisa los censos, por ejemplo, ¿no? Censos de finales del siglo XIX y el último censo del 2017, una de las cosas más fuertes es la reducción de la población indígena, por lo menos en el plano de las estadísticas, ¿no? De 60% a fines del siglo XIX a 25% en el año 2017. ¿A qué se debe esta reducción? ¿Por qué se reduce? ¿Por qué desaparece la población indígena? ¿No? Y ese misterio, ¿no? Me parece un misterio como mágico, ¿no? O sea, ¿por qué desaparece? ¿No? Tiene que ver con estas narrativas republicanas, como la del mestizaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos queda, es muy presente este mito, esta idea, ¿no? En el Perú todos somos mestizos. En el Perú todos nos hemos mezclado en algún momento, ¿no? El que no tiene inga tiene mandinga. Parece un eslogan nacional, ¿no? Parece ya casi, es tan popular casi como la letra del himno nacional. Pero el mestizaje es un problema en el Perú, ¿no? Indesligable del racismo, y uno de sus objetivos, ¿no? Una de sus consecuencias ha sido precisamente la reducción de la población indígena a través de, de este autoconvencimiento muchas veces, ¿no? De las personas de que no son indígenas sino son mestizas, por procesos que no tienen nada que ver con la cuestión biológica de persona blanca se une con persona indígena, ¿no? Sino con cuestiones, por ejemplo, como el traslado, ¿no? Una persona que se traslada de los Andes a la ciudad, ¿no? Muchas veces se enuncia como persona indígena o es vista, ¿no? Como persona mestiza, ¿no? Las personas se autoidentifican como mestizas muchas veces porque el sistema racista que domina en el Perú, ¿no? Problematiza mucho la autoidentificación indígena, ¿no? Si tú te llamas a ti mismo como indígena, ¿no? Estás poniéndote en un lugar de vulnerabilidad que no existe cuando tú te enuncias como mestizo. Lo cual no quiere decir que no sea válido que las personas se piensen a sí mismas como mestizas. Esto es totalmente aceptable y válido. El problema es cuando la identidad que el Estado promueve, ¿no? Como válida
como equiparable a ciudadanía es la mestiza, ¿no? Los indígenas, los pueblos indígenas todavía están vistos y enunciados como un otro, casi como pueblos y ni siquiera ciudadanías, ¿no? Sino sectores del país distanciados, excluidos, como otros, ¿no? Como si fuesen extraterrestres. Y eso es algo, y con esta idea termino, ¿no? Eso es un problema que hay que enfrentar también a nivel ideológico, ¿no? Porque es importante que las personas, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas en el país, ¿no? Empecemos a ver también cómo el racismo le ha dado forma a nuestras familias y de qué manera nos está distanciando de esas identidades nuestras, ¿no? ¿Cuántas personas que se consideran mestizas en realidad pueden también considerarse indígenas, ¿no? Y entonces, si nosotros enfrentamos también esto como un problema, podríamos ver pues que en realidad digamos, la evolución demográfica indígena no tendría que ir necesariamente hacia la desaparición, ¿no? Sino más bien podría también incrementarse, ¿no? Lo que pasa es que entre tantas cosas que hemos normalizado durante la República, ¿no? Es la desaparición de lo indígena, como algo normal, como algo natural relacionado con el progreso, ¿no? Bueno, ahora me quedo ahí y quizás puedo ampliar o volver a algunas cosas después, en la segunda ronda. Muchas gracias Marco, muy interesante lo que nos has planteado. Evidentemente, este es un tema que es difícil divorciarlo, ¿no? De de lo personal, de aquello que implica el día a día de cada una de nosotras, de nosotros. Y efectivamente en el censo, como bien indicas, por ejemplo, hay ejemplos de que, vale la redundancia, de que familias de padre y madre, algunos se identificaban como indígenas o afroperuanas, afroperuanos, y otros hermanos del mismo padre y la misma madre se identificaban como mestizos, ¿no? Parte de un poco lo que explicabas, y sí es interesante rescatar también, me pareció muy interesante lo que mencionabas sobre las representaciones, ¿no? Las representaciones en los medios, de cómo esta especie de discurso único, ¿no? Monolingüe, en el caso de también la invisibilidad de las lenguas originarias, también con un tipo de representación, ¿no? De lo que debería ser la intelectualidad, por ejemplo, de lo que debería ser una opinión válida, asociado, si se quiere, directa o indirectamente, a determinada identidad étnico-cultural o étnico-racial. Y también muy importante lo que mencionabas respecto a la posibilidad de que todo esto se pueda explicar de manera más sencilla, a modo de ejemplos, todo lo estructural en el día a día, en las decisiones que se toman, es aún retador, también como lo mencionaba Norma, pasar a un Estado que realmente tenga una visión intercultural, una gestión intercultural en sus servicios. Es un proceso complejo y largo, pero es un proceso que tiene que seguir fortaleciéndose, ¿no? Y efectivamente lo que han planteado ustedes sigue constituyendo un reto importante para el Estado que tiene que necesariamente redoblar esfuerzos en ese sentido. Simplemente dos anécdotas finales antes de pasar a escuchar a Sofía respecto a lo que tú mencionabas, Marco. Por ejemplo, un compañero de estudios, mexicano él, Purépecha, de la comunidad Purépecha, comunidad indígena mexicana, nos comentaba que a sus hijos le enseñaba, a sus últimos hijos les enseñó a hablar primero castellano y luego Purépecha. Y al preguntarle por qué, esta persona nos decía que sus dos primeros hijos, al aprender primero su lengua originaria, el purépecha, tenían un acento particular al hablar ya castellano, que se les hacía fácil identificarles como integrantes de esa comunidad por el acento, mientras que sus dos últimos hijos, al hablar primero castellano y luego cuando iban creciendo enseñarles su lengua originaria, ese acento ya no era tan marcado y les discriminaban menos.
Entonces, lo decía él, ¿no? Con el dolor de mi corazón, yo he tenido que optar eso un poco para protegerles. Decisión controversial probablemente, pero entendible en el contexto que has mencionado, ¿no? Es decir, se le enseñaba primero castellano a sus hijos para que puedan un poco invisibilizar ese acento que les hacía muy particular e identificables como esa comunidad, para justamente evitar situaciones de discriminación. Y otro ejemplo de lo que mencionabas al final sobre el tema de la gestión que debería ser intercultural, es un cambio de chip realmente que tenemos que seguir trabajando en todos los funcionarios, funcionarias, en el Estado en general, ¿no? Porque muchas veces se tiene otra visión de las cosas muy sencilla, como decir, bueno, es que es muy caro llevar un servicio a determinada comunidad, ¿verdad? Entonces, eso a veces prima en una decisión respecto a dotar de un servicio a determinada comunidad, cuando debería ser totalmente al revés, y en ese trabajo hay que estar de indicar qué poblaciones, qué comunidades están en determinados lugares y adecuarnos a esas poblaciones, porque el Perú es así de complejo y el Perú es así de diverso, ¿no? Entonces es un reto, sí, pero que se entiende que hay que obviamente seguir trabajando en él y fortaleciéndolo. Ahora quisiera presentar en este tercer turno a Sofía Carrillo. Sofía es activista afroperuana, licenciada en periodismo, cuenta con estudios en maestría de gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos, planeamiento estratégico en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, también es activista obviamente y defensora de los derechos humanos, con énfasis en lucha contra el racismo y derechos de las mujeres. Actualmente se desempeña como periodista y conductora en Radio Nacional, es consultora en contenido digital para IPPF en América Latina, y no está mencionado aquí, pero Sofía también ha sido premiada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como premio nacional por la lucha por los derechos humanos, Sofía. Y simplemente para continuar con el diálogo, lo que mencionaba Norma y lo que mencionaba también Marco, Sofía, me lleva a una reflexión alrededor de determinados discursos que hay en torno al racismo y la discriminación racial, ¿no? Todo en torno al racismo. Uno claramente que dice que no existe, que este es un tema de moda y que ya pasó, ¿no? Un poco lo que decía Marco, ¿no? Que ya todos somos mestizos y eso existía antes, pero ya no. Y es un discurso potente, no es menor. Otro discurso que señala que es un tema de unos cuantos o unas cuantas, pocas personas, ¿no? Que se supera desde la autoestima, desde aguantar una broma, ¿no? Tener correa para eso y seguir para adelante porque es un tema de unos pocos que, bueno, todavía hay, ¿no? Hay incluso un tercer discurso que asocia el activismo contra el racismo como otro tipo de activismo por los derechos humanos a determinados grupos políticos, que es un tema de política, ¿no? Y que en realidad nada tiene que ver con derechos fundamentales. Y por supuesto que también está la postura estatal en la que señala que este es un tema de derechos humanos, que responde a tratados internacionales que hemos suscrito como país, pero que además busca trabajar por la dignidad de las personas, por las oportunidades y por el principio de igualdad y no discriminación. Son como los discursos en los que a veces nos manejamos alrededor de este tema. Bueno, te dejo el uso de la palabra, Sofía, alrededor de lo que venimos conversando y de este tema que es tan importante. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto, un honor compartir contigo, con Marco, con Norma, y gracias al Lugar de la Memoria por la invitación. Primero quiero iniciar señalando el lugar desde el cual me enuncio. Creo que lo hemos hecho de alguna manera cada uno de los presentes. Particularmente yo soy una persona que se autoidentifica étnica y racialmente como afroperuana. Esta experiencia de vida marcada por mi identidad étnico-racial también me permite señalar que hay vivencias, miradas, demandas que son excluidas históricamente y, ¿por qué no decirlo?, hace que nos coloquen en
posiciones evidentemente siempre alejadas de posibilidades y de privilegios incluso, ¿no? Cuando digo esto y cuando planteo este lugar de enunciación, no lo hago con un afán victimizador, como se nos acusa en reiteradas oportunidades cuando hablamos de nuestra identidad étnico-racial o nuestras identidades también, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Creo que cuando hay conocimiento de derechos, hay posibilidades de exigibilidad del mismo. Entonces, hablar de racismo, discriminación y desigualdades dejó de ser un pedido, ¿no? O una de las tantas posibilidades de reflexión, sino es una necesidad, una urgencia para poder decir realmente que a 200 años de la independencia del Perú, una independencia que no significó necesariamente la libertad de todas las personas y en particular de los afrodescendientes, tomamos conciencia que lo hecho durante esta etapa republicana sigue siendo insuficiente y que los rezagos del colonialismo, de la trata transatlántica de africanos y afrodescendientes tiene consecuencias evidentes en la actualidad, ¿no? Mis compañeros han profundizado en aspectos muy relevantes, intentaré no redundar y planteo esta exposición o este diálogo colocando los siguientes puntos. Primero, evidenciar cómo se interseccionan nuestras identidades y condiciones para finalmente colocarse como causas de opresión en esta sociedad y en este sistema que es racista, que es patriarcal, que es heteronormativo. Segundo, me parece importante también plantear la necesidad de que transcurrido 200 años de la independencia del Perú, necesitamos hablar de diferencias, ¿no? Que el camino que hemos recorrido hasta el momento, como lo ha señalado también Marco, ha estado caracterizado en su mensaje en plantear la homogeneización de todas las personas, de los peruanos y de las peruanas. Pero creo que no, que a 200 años de independencia sí debemos hablar de diferencias. Y voy a explicar luego por qué planteo esto. Y además, también me gustaría hablar de la situación actual y de lo que ha representado esta contienda electoral en cuanto a posibilidades y oportunidades también para hablar sobre racismo, sobre discriminación racial y hablar incluso de endorracismo. Entonces, en el punto 1 les hablaba de la perspectiva interseccional, que como algunos saben, ha sido un aporte importante desde la teoría feminista también, ¿no? Emerge esto en los Estados Unidos en la década de los 80 con el feminismo negro, donde hay activistas afroamericanas y negras como Audre Lorde, Angela Davis, Patricia Hill Collins, entre otras, ¿no? Y empiezan a cuestionar cómo en particular el feminismo no hablaba de las diferencias que existen, por ejemplo, entre una mujer blanca y una mujer afroamericana, ¿no? Y cómo a partir de nuestra identidad étnico-racial también se pueden perpetuar causas de opresión entre las propias mujeres. Entonces, ¿por qué hablar de una perspectiva interseccional cuando hablamos de racismo? Porque es importante reconocer que cuando analizamos la situación, por ejemplo, de la población indígena, de la población afroperuana, tenemos que también hacer énfasis en las particularidades y en las invisibilizaciones que se dan entre los propios pobladores y las propias pobladoras. ¿Cuál es la situación de las mujeres afrodescendientes con respecto al pueblo afro y al país en general? ¿De qué particularidades se habla o no se habla, mejor dicho, cuando nos referimos a la situación de las mujeres afrodescendientes, a las violencias que atraviesan nuestras vidas y nuestros cuerpos?
cómo el sexismo, el racismo nos golpea de manera persistente y no es un tema del cual se hable en casi ningún espacio, ni en instancias del Estado, ni incluso en instancias de la sociedad civil y de comprometidas con los derechos humanos. Y en este punto es importante señalar, por ejemplo, que hay algunas cifras que deberían llamarnos la atención en torno a la situación de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes. No es casual que precisamente el embarazo en adolescentes sea mayor en adolescentes indígenas, andinas, amazónicas, o en adolescentes afrodescendientes con respecto a las adolescentes mestizas y blancas. Esto responde precisamente a lo que estamos analizando en torno a las consecuencias o manifestaciones del racismo estructural, y que finalmente cuando se entrecruza el racismo, el sexismo, el machismo, tenemos que encontrar situaciones muy complejas y sobre todo situaciones muy dolorosas con nuestros pueblos y en particular con las mujeres de nuestros pueblos. Entonces, la propuesta que compartiría con ustedes es que el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas orientadas a eliminar el racismo o a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos no pueden estar ausentes de un enfoque interseccional, de un enfoque que evidencie las diferencias y sobre todo las exclusiones que viven las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas en nuestro país. Esto es necesario abordarlo, necesario también reconocerlo. Y a partir de eso también ver cuáles son los impactos diferenciales que hay del racismo y de la desigualdad, ¿no? Y cómo también plantea incluso la posibilidad de analizar las trayectorias educativas de las mujeres, las posibilidades que tienen de acceso a una educación superior, de permanencia a la misma y de inserción al mercado laboral, cuando nuevamente no solamente se hace visible, por ejemplo, la desigualdad de género en el caso de las mujeres, sino también se hace posible observar las distintas opresiones y las relaciones de poder que enfrentan las mujeres racializadas en nuestro país. Y en este bicentenario es necesario hablarlo de manera explícita, ¿no? Estas diversas discriminaciones no están separadas, ¿no? Sino están imbricadas y dejan distintas marcas y distintas opresiones en nuestros colectivos. Como segundo punto, hacía referencia a la necesidad de hablar de las diferencias. ¿Y por qué hablar de diferencias cuando estamos buscando igualdad también? Claramente lo que buscamos es promover igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero el derecho a la diferencia creo que es importante relevarlo también a 200 años de la independencia del Perú, porque ese derecho a la diferencia nos va a permitir entender cómo 1821 no significa lo mismo para las mujeres, no significa lo mismo para las poblaciones indígenas, para el pueblo afroperuano, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué es lo que nosotros estamos conmemorando? ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando? ¿Podemos celebrar sin reconocer esas diferencias? ¿Podemos realmente plantear cambios y eliminar brechas que también han sido expuestas por norma sin evidenciar que hay diferencias que tienen que ser reconocidas, que tienen que ser relevadas y no tienen que ser entendidas como causas
naturales de opresión o causas naturales de exclusión. Y este derecho a la diferencia nos va a permitir también hablar sobre las razones por las cuales no terminamos de reconocer la existencia del racismo en nuestro país. No terminamos de entender la existencia de racismo como estructurador de las relaciones en nuestro país. El endorracismo, y hablando también de nuestras vivencias, como lo hacía Marco, lo hago como una mujer afroperuana, consciente que dentro de los propios afrodescendientes hemos construido o han construido, porque no es una responsabilidad únicamente de los afrodescendientes, sino tenemos que hablar del sistema que se ha encargado de que esto suceda y que tengamos que abordar el endorracismo. El sujeto racializado, ¿no? Ya sea indígena, ya sea afrodescendiente o de otra raza o etnia, normaliza e internaliza como propia la discriminación que se le ha puesto y reproduce esta discriminación, ¿no? Esta discriminación del sujeto, de la sujeta racializada, es conocida precisamente como endorracismo, ¿no? Y va a expresarse de diferentes maneras y tiene diferentes agentes socializadores, y también es fundamental reconocerlo para que entendamos cómo estos sujetos en los espacios de vida común, en los espacios de vida cotidiana y luego en los espacios de desarrollo o de experiencia laboral, seguimos reproduciendo todo esto, ¿no? Por eso hemos visto en esta contienda electoral también cómo muchas veces las propias personas racializadas, algunos representantes de los propios pueblos racializados se convierten en sujetos endorracistas, ¿no? Que apoyan las premisas de lo que se afirma de su grupo étnico, racial, ¿no? Como inferior, como poco pensante, como atrasado, como salvaje, ¿no? Y esto va más allá de las afinidades políticas que podamos tener. Lo que estoy tratando es de entender o de reconocer que estas prácticas se reproducen en distintos escenarios. Se pueden reproducir en nuestro escenario cotidiano y también hace lo propio en nuestro escenario más público, incluyendo el político. Entonces, volviendo a lo que señalaba y la necesidad de reconocer nuestras diferencias, son necesarias acciones específicas para hacerlo. Este Perú del Bicentenario tiene que reconocer estas diferencias, porque estas diferencias, lamentablemente, reitero, se han convertido en causas de opresión, lo cual no debería ser. Si nosotros reconocemos y afirmamos las identidades, reconociendo las otras identidades y las otras diferencias, recién vamos a trabajar para eliminar precisamente lo que ha desembocado hasta el momento en la subordinación y en la exclusión de los pueblos indígenas, del pueblo afroperuano. Para eso se requieren acciones concretas. Y aquí, para no dejar de hacer alusión a lo que es la independencia de nuestro país y la historia, y contar la historia, voy a hacer alusión a lo que dice la escritora nigeriana Chimamanda, ¿no? El peligro de la historia única. Es peligrosísimo hablar de una sola historia. Es peligrosísimo que en esta narrativa los afrodescendientes y los indígenas sigan siendo excluidos, porque finalmente lo que va a hacer es perpetuar nuestras brechas y nuestras desigualdades. Y esto no es una cuestión que quede a discrecionalidad de los funcionarios de turno, es un derecho.
tenemos derecho a que se nos cuente nuestra historia y sobre todo a que nosotras y nosotros tengamos también la posibilidad de contarla. Para eso es que el bicentenario va a ser insuficiente si hay ausencias, si hay invisibilizaciones y si no hay reconocimientos de nuestras identidades y nuestras diversas condiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, y también gracias a Marco y a Norma por el uso tan eficiente que han hecho del tiempo. Efectivamente, me quedo con lo último que mencionas, las narrativas sobre la historia y sobre las memorias son diversas y deberían entenderse siempre desde esta perspectiva. También importantísimo el análisis interseccional, los diversos enfoques que deben confluir al momento de garantizar un derecho para una persona, un grupo de personas, y también, por supuesto, trasladar a una situación real aquello que implica ver las diversas perspectivas que tiene que tener el Estado para trabajar, desde la perspectiva de género, el enfoque de género, la interculturalidad, el enfoque de derechos humanos fundamental. Y por supuesto que el principio de igualdad y no discriminación, como lo has aterrizado, que efectivamente dentro de la diversidad que tenemos hay una máxima, un principio del derecho, ¿no? Que dice que parece un juego de palabras simples, que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Y que desarrolla justamente a partir de ello el principio de igualdad y no discriminación, que lo que busca es no entender que somos seres humanos iguales todos, porque ya en una familia somos distintos, los pueblos son distintos, y esa es la gran diversidad y riqueza que tenemos, sino que en esa diversidad y en esas diferencias encontrar igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones para el cumplimiento de los derechos, ¿no? Creo que lo has explicado bastante bien con los ejemplos y es importantísimo. En esta segunda ronda, yo quisiera aprovechar para plantear algunas preguntas que nos han hecho llegar, para hacer también un mejor uso de los tiempos. Hemos agrupado algunas preguntas de acuerdo a lo que han planteado cada una de las ponentes, de los ponentes. Por ejemplo, aquí hay 3 preguntas que creo que son importantes que Norma las pueda responder, ¿no? Son preguntas que nos ha hecho llegar María, Carmen y Alfonso, que tienen que ver con una visión a futuro, ¿no? ¿Qué tenemos que lograr para tener una sociedad más igualitaria? ¿Cuál, dentro de esta visión de futuro, cuál es el rol que tiene el Estado respecto a la educación, por ejemplo, a lo que se debe priorizar? Pregunta Carmen, ¿no? Y hace un énfasis a qué modelo educativo deberíamos seguir o el Estado debería seguir, y efectivamente qué otras propuestas se pueden plantear desde la gestión estatal con políticas públicas para erradicar el racismo, la desigualdad y la discriminación. Y por supuesto, si hay algo que quieras complementar de la primera parte de este conversatorio. Norma, adelante. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Súper interesante escuchar a Marco y a Sofía. A ver, frente a poco estas reflexiones, diría, a ver, ¿cómo el Estado actúa frente a los ciudadanos? O sea, cuando el ciudadano, en sentido figurado, ve al Estado, ¿qué ve? Vean, claro, está toda la dimensión de las autoridades, ¿no? La dimensión de la institucionalidad, pero también el ciudadano se vincula con el Estado a través de los servicios, ¿no? A través de las regulaciones. Entonces, esto nos lleva a entender a las políticas públicas, no solamente como dispositivos normativos o dispositivos presupuestales, son ante todo una forma de relación entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos de qué manera el Estado se vincula con los ciudadanos desde, por ejemplo, los servicios públicos, desde las políticas de salud, de educación, lucha contra la pobreza, qué tipo de relación está estableciendo con los ciudadanos y qué implica eso. Entonces, cuando abordamos la pregunta de la etnicidad, queda muy claro que a lo largo de la historia al Estado peruano le ha costado abordar la etnicidad desde la política pública, ¿no? Digamos, a las políticas públicas les cuesta trabajar la heterogeneidad, ¿no? Y digamos, a ver, ¿por qué esto ha sido así? Sí creo que, digamos, hay un elemento de racismo estructural,
también hay otro elemento que tiene que ver con, de alguna manera, la propia lógica de funcionamiento de los aparatos burocráticos, ¿no? Esta idea de que la escala, ¿no?, siempre va a ser mejor. Entonces, claro, se plantea una tensión entre qué tan específico puedo ser cuando tengo que llevar servicios rápido, ¿no?, y a una proporción, digamos, significativa de personas, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que estamos en un punto, ¿no?, de cara al Bicentenario, donde debe quedar muy claro que abordar la diversidad, la diferencia, ¿no?, desde la política pública no debe ser pensado como un pasivo o como un asunto de corrección política, ¿no? Es claramente un asunto de derechos, pero también hay un argumento tecnocrático. El argumento tecnocrático es que si uno aborda la diversidad tempranamente, desde lo que es la etapa del diseño, la abordas en la implementación, lo que vas a lograr es que tus resultados sean más sostenibles en el tiempo. Y eso es algo que a la política pública le debe interesar, digamos, no solamente, digamos, tanto por las razones de derecho, ¿no?, pero también por las razones técnicas muy concretas, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, ¿no?, dentro de esta lógica hay como que tres grandes retos, ¿no? Un primer reto tiene que ver con la evidencia y con el conocimiento. O sea, claramente para poder diseñar políticas, para poder implementarlas bien, necesitamos que tengan buenos cables a tierra, ¿no?, que respondan a necesidades identificadas, que respondan a perfiles de población, digamos, claramente categorizados. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué tan renovada, ¿no?, están los cuerpos de evidencia, qué tan renovado está el conocimiento sobre los actuales desafíos, intereses, perspectivas, aspiraciones que tienen los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes en el Perú, qué deberíamos complementar, qué podríamos hacer más y mejor para que la política pública tenga insumos, digamos, renovados y actualizados, ¿no? Y digo esto porque a veces hay gente que cree o dice, ¿no?, que el Perú es un país sobrediagnosticado, y eso es medio falaz, ¿no? Digo medio falaz porque, claro, seguramente hay temas donde hay, digamos, mayor conocimiento, pero yo diría que en general, en la forma como las políticas públicas de diferentes sectores aterrizan en contextos étnicamente diferenciados, nos falta mucho por entender, mucho por aprender. Y ya para, digamos, no abusar del tiempo, yo quisiera decir que si hay algo que tuviéramos que priorizar en toda, digamos, esta agenda, es que yo les decía, ¿no?, tenemos que pasar de una lógica de expandir solamente, digamos, expandir coberturas y preguntarnos en adaptaciones, ¿no? Y cuando pensamos en adaptaciones, implica que la política pública piense fuera de la caja y, por ejemplo, conecte lo que es la política intercultural con la política ambiental y con la política de superación de la pobreza, que ese triángulo, por ejemplo, es crucial para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no solamente los activos, sus principales activos son los recursos naturales, sino porque además tienen una significancia muy especial y muy importante para su identidad cultural. Entonces, implica que la política pública se exija más, pero es una exigencia que amerita hacerlo, ¿no? Y va a requerir mucha innovación, y una de los componentes más importantes de esa agenda de innovación supone que el Estado aprenda a trabajar de la mano con organizaciones representativas indígenas y afrodescendientes, ¿no? Y trabajar de la mano no solamente supone citar cada cierto tiempo a mesas de consulta y tomar fotos, sino codiseñar, co-crear, aprender de las experiencias, aprender, introducir los saberes, porque vamos a tener que crear soluciones que sean pertinentes para esos territorios. Y creo que hay amplia experiencia, ¿no?, en países de la región, de los cuales podemos aprender, países que han dado avances en esa dirección, Colombia, Panamá, Canadá, por mencionar algunos, ¿no? Para lo cual yo creo que lo que nos toca es tener un poco más, como sugerían también los colegas, ¿no?, apertura, cambiar de chip, ¿no?, y aceptar este nuevo reto como una de las principales, digamos, ventanas, tanto para innovar la política pública como para renovar los lazos de ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias Norma, por la intervención. Eh, a continuación le daría la palabra a Marco, aprovechando para plantear algunas preguntas que también nos han hecho llegar. Marco, que pensamos que podrías reflexionar alrededor de ellas. Por ejemplo, se nos pregunta si son solamente las élites racistas las que tienen actitudes discriminadoras, o podría extenderse estas actitudes discriminadoras
más allá de las élites racistas. Cuánto ha cambiado, para bien o para mal, ¿no? La concepción de indio, mestizo, negro que se tenía en la aristocracia limeña antigua, ¿no? Después de 200 años. Y quizá también hacer algunas reflexiones alrededor, que ya se ha hecho, pero quizá ahondarlas, alrededor del proceso electoral, la pandemia, que son dos eventos, digamos, que hemos tenido que vivir como sociedad en los últimos meses y que han destapado una serie de actitudes, de situaciones, entre ellas, por supuesto, también aquellas que tienen que ver con el racismo y la discriminación. Esas son como algunas preguntas planteadas que, por supuesto, también puedes ampliar en otros tópicos. Marco, adelante. No, gracias. A ver si puedo responder en 5 minutos. A ver, vamos a ver. Me voy a tomar el tiempo. Es un reto, es un reto. Es un reto. Voy a responder con tweets. Sobre el tema de las élites, si solo las élites racistas son discriminadoras, bueno, la discriminación está asociada al poder, ¿no? O sea, quien tiene poder, ¿no? Tiene también digamos, potencialmente el poder de discriminar, ¿no? Es un poco como lo veo, y en tanto las élites tienen mayor poder, pues el ejercicio de la discriminación es mayor, estructural, estatal, ¿no? Tiene una dimensión muchísimo, muchísimo mayor. Por eso para mí y con lo cual no quiero decir que, o sea, potencialmente todos tenemos la posibilidad de discriminar, siempre cuando tú estás diferenciando, ¿no? A las personas, estás discriminando y diferenciando a veces, o muchas veces para, por ejemplo, dar servicios, beneficios, ¿no? Acceso, ¿no? Tú con tu negocio, como lo veíamos en la pandemia, ¿no? Alguien tenía una veterinaria, por ejemplo, y de pronto dijo que no iba a aceptar a perritos de clientes que votaran por Castillo, o comunistas, creo, o algo así, ¿no? Por ejemplo, es un poco estrafalario de discriminación, ¿no? Peligroso igual, ¿no? Porque eso, si es que en medio de un clima político polarizado, se puede volver como una tendencia, ¿no? Este tipo de discriminación, pero o sea, la discriminación es creo que transversal, pero tiene mayor impacto ¿no? En las zonas de mayor poder. Por eso para mí es importante que esas zonas o esas áreas, sectores, comunidades que tienen mayor poder, ¿no? Las élites, ¿no? Es crucial que estén también comprometidas con este trabajo antidiscriminatorio, antirracista, ¿no? Lo cual muchas veces no se ve, ¿no? Creo que no se ve, es difícil, ¿no? Todavía estamos, creo que en la actitud de evangelizar hacia arriba, hacia las élites, ¿no? Hay que ir y explicarles, ¿no? Decirles, mira, con manzanas esto es así, el origen es así, tu privilegio, tú tienes más porque las cosas ocurrieron de esta manera y no de otra. Quería también, una cosa que me hizo pensar algo lo que escuché ahora, ¿no? Es como, me hacía esta pregunta un poco en la onda de este arquitecto, Norman Foster, ¿no? De pronto se preguntó cuánto pesa un edificio, ¿no? Y a partir de esa pregunta, como loca, cambió su propia arquitectura, ¿no? Mi pregunta es, no cuánto pesa el Estado, sino me preguntaba, ¿dónde está el Estado en el país? Geográficamente, ¿dónde se ubica? Porque muchas veces pensamos, hablando de servicios, ¿no? Y de servicios y de poblaciones marginalizadas, que el Estado tiene que trasladar los servicios hacia estas zonas marginalizadas, lo cual nos da la idea de que hay una geografía, de que el Estado está en un lugar y no está en el otro, ¿no? Porque los servicios hay que trasladarlos. Y eso me hace pensar como o sea, en verdad esto es hay algo raro ahí, ¿no? Porque el Estado no está ubicado geográficamente en un solo lugar, ¿no? Teóricamente. En la práctica sí, ¿no? Gran parte está en Lima, y es de Lima o de las capitales de donde salen las cosas, ¿no? Pero pensando un poco en esta idea del cambio de chip y de como reaprender a ver las cosas, creo que digamos, este bicentenario, el marco, ¿no? Nos da un poco la oportunidad de hacernos estas preguntas y creo que el reto
uno de los grandes retos, creo, es poder también distanciarnos hasta cierto punto de la coyuntura y del fatalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ocurre cuando se habla ahora de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Hay este fatalismo de no, no es momento, no se puede, no ahora, ¿no? Pero ¿para qué? Y en realidad es un fatalismo muy ligado a la coyuntura. Claro, es probable que no sea el mejor momento, pero lo cual, eso no quiere decir que no se necesite en el país repensar la manera como se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo las poblaciones originarias, indígenas, están incorporadas en el Estado, ¿no? No están incorporadas de una manera activa, ¿no? De una manera en que, o sea, no son las poblaciones indígenas las que están participando en el diseño del Estado, sino son más bien como entes a los que se les invita o no se les invita, ¿no? Tienen un acceso limitado, como si el Estado no les perteneciera. Y creo que es una relación todavía, claro, es clásica de la República, pero tiene también esa onda colonial, ¿no? Los pueblos indígenas en el Perú y su relación con el Estado es una relación todavía colonial, porque el Estado, digamos, el centro, los ve todavía como áreas de donde se extraen recursos, ¿no? Y en ese sentido está basada muchas veces la relación del Estado con esas zonas del Perú, ¿no? No es casual que gran parte de los conflictos sociales esté relacionado o esté en esas áreas, ¿no? De poblaciones indígenas. Pero la cuestión es cómo cambiar la relación del Estado con los pueblos indígenas sin cambiar cosas que al final con perspectiva suenan, o sea, resultan un poco no tan grandes, ¿no? Como cambiar la Constitución, o sea, ¿cómo se logra eso, ¿no? Sin cambiar reglas de juego, sin cambiar la manera como el Perú se enuncia, ¿no? Hay cosas que son, a mí me parecen como súper importantes, como la idea de nación, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que es algo tan fuerte, ¿no? Tan normalizado hablar, no, el Perú es una nación, cuando en realidad no es una nación y no hay ningún problema en que no lo sea, ¿no? El Perú es un conjunto, ¿no? Es una suma de identidades, ¿no? Había una época, creo, los especialistas recordarán, ¿no? En que se hablaba, uy, el gran problema del Perú es que no hay una identidad, ¿no? Y en verdad no tiene que haber una identidad, porque puede el país perfectamente construirse con la suma de identidades étnico-raciales, identidades de género, identidades, ¿no? Geográficas, ¿no? Pero para eso creo que es importante espacios de diálogo y de discusión que pueden ser quizás también una asamblea constituyente en algún momento, en el momento que sea, ¿no? Pero creo que solo para volver a esta idea, ¿no? Es importante para poder reflexionar sobre estos temas, tener la capacidad de distanciarnos también de la coyuntura, ¿no? Porque creo que la coyuntura nos lleva a un plano fatalista que no sirve, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que me he desviado un poco, pero a ver si hay espacio luego para sí, volver a esto. Dale. Muchas gracias, Marco. Y para Sofía, rescatamos un par de preguntas que creo que podría contestarlas o reflexionar alrededor de ellas. Una tiene que ver, Sofía, sobre el hecho de la pregunta de Brian, ¿no? Que es ¿cuánto hemos avanzado para erradicar el racismo durante estos 200 años? ¿No? Se ha hablado ya del tema, tú lo has tocado en parte, ¿no? Justamente en estos hitos de independencia, quizá ampliarlo en ese sentido. Y la otra pregunta que la dejo para reflexión también tiene que ver con aquella pregunta de Guadalupe que señala que se puede establecer que hay discriminación inversa o racismo inverso, ¿no? Y tus reflexiones alrededor de ello, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Voy a tratar de responder estas preguntas a partir de mis apreciaciones personales, ¿no? Que finalmente también son las que comparto en esta oportunidad. Con respecto a cuánto hemos avanzado, yo creo que el avance es insuficiente. El avance no ha significado un impacto directo en la vida
de quienes históricamente han estado y siguen en una posición de exclusión y discriminación. Esto no lo decimos a partir de apreciaciones sin mayor evidencia, no es una reflexión que parte solamente de la subjetividad. Creo que hay evidencia que se ha compartido hoy, ¿no? El hecho de que en un porcentaje más alto, que haya 15 puntos porcentuales de diferencia cuando hablamos de pobreza entre poblaciones indígenas, andinas, amazónicas, poblaciones afrodescendientes con respecto a la población mestiza y blanca, da cuenta que el racismo está, que la pobreza tiene color, tiene raza, y que esto tiene que ser entendido también como la ineficacia que se ha tenido hasta el momento para eliminar o por lo menos trabajar de manera mucho más contundente en la eliminación del racismo. Sin embargo, también creo que es importante señalar que dentro de los avances hay algunos que me parecen interesantes y aquí sí voy a utilizar quizás mi curso de vida para entender estos avances y lo importante que es que ahora estemos hablando de racismo, ¿no? En mi niñez hubiera sido casi imposible, por ejemplo, hablar de la presencia de afrodescendientes en distintos espacios que no sean los vinculados a la cocina, ¿no? Al baile, y además con la exigencia de que tienes que ser parte de eso, de lo contrario no eres aceptado y simplemente estás en un camino que no es el correcto, ¿no? Esto hace que muchas niñas afrodescendientes y seguramente también niños y niñas indígenas se alejen, ¿no? De lo que también debe ser una posibilidad de expresión, ¿no? El arte, porque para nosotros como afrodescendientes nuestro baile, nuestra música no está concebido para el divertimento del otro, como finalmente ahora lo entendemos y lamentablemente por mucho tiempo lo hemos aceptado, ¿no? Estamos hablando de esa música, de ese arte que nos ha permitido resistir situaciones tan duras, ¿no? Infrahumanas como han sido el proceso de esclavización. Entonces, esa desconexión que puede darse en algunos momentos de nuestras vidas no es justa, ¿no? Y ahora el hecho de que podamos tener espacios en los cuales hayan artistas afrodescendientes, pero que tampoco hayan renunciado a hablar de discriminación, a hablar de racismo, a alzar su voz, ya nos está dando cuenta de que un cambio se está produciendo. Este cambio no necesariamente, o estoy segura, no se ha dado por iniciativa de quienes detentan el poder, se ha dado por la lucha de quienes hemos y somos parte de todo este proceso, ¿no? Experiencias que vivieron mis padres seguramente no las he vivido yo. Las chicas y chicos de 20 años no van a vivir lo que he vivido yo en la escuela o en otros escenarios, incluso en el trabajo, donde te pueden rechazar y tirarte la puerta en la cara por el hecho de ser una mujer negra. Ahora también ocurre, pero con información hay posibilidades de denunciar esas situaciones. Yo en mi adolescencia y mi juventud no tuve prácticamente mucha opción de denunciar. Sobre todo, no tuve mucha opción de ser escuchada. Entonces, en ese punto, me parece que sí hay cambios importantes que debemos relevar. En referencia al racismo inverso, la pregunta de siempre, ¿no, Marco? ¿Existe o no existe el racismo inverso? A ver, yo creo que hay que reconocer el racismo, ¿no? Como un sistema. Entonces, en la medida
de que el sistema coloca a las personas blancas, mestizas, que no estoy hablando solo del color, ojo, sino que de todo lo que esto implica, las coloca en una posición de poder. Y esa posición de poder les permite, ¿no?, subordinar a pueblos, a comunidades, a pueblos indígenas, a pueblos afrodescendientes o a otras etnias y razas. Evidentemente el racismo inverso no es aceptado, por lo menos desde quienes estamos involucrados en esta lucha, porque una práctica discriminatoria, que ese es el comentario de siempre, ¿no? A mí por ser blanco me discriminaron, o no me... y además lo dicen así, ¿no? Un negro es más discriminador con los blancos todavía, porque se burlaron de mí porque era muy blanco para ellos. A ver, tú sales de esa reunión con el negro y tu vida no está marcada por la discriminación, por el abuso, por la burla, por la falta de oportunidades. Entonces, no podemos hablar de un racismo inverso. En la medida que tu vida no está determinada precisamente por tu etnia y por tu raza, no puedes decir que eres víctima del racismo inverso. Podrás haber sido víctima de una práctica discriminatoria, está bien, se acepta, se condena, porque nadie tiene que ser discriminado y nadie tiene que ser ridiculizado a partir de su aspecto o por ninguna condición. Pero eso no significa que tus oportunidades, que tu vida, tus sueños, ¿no?, tus posibilidades de ser estén determinadas por el hecho de ser blanco o estén determinadas negativamente por el hecho de ser blanco. Porque sí, pueden estar determinadas, pero para los privilegios, ¿no? Para las posibilidades, para las puertas que se te van a abrir si eres una persona blanca, una mujer bella, blanca, rubia, entendida como tal y reconocida y aceptada, y que puede ser imagen de cualquier espacio, de cualquier medio de comunicación, mientras que una mujer indígena, mientras que una mujer afrodescendiente tiene que luchar 5, 10, 20 veces más para estar en ese mismo lugar al que muchas personas llegaron simplemente por su apariencia física. Y te lo dice alguien que está luego de 20 años de trabajo y de lucha con una posibilidad en los medios de comunicación y en ese momento en la televisión. Y hasta ahora eso todavía sigue siendo demasiado para algunos, ¿no? Y empiezan a cuestionar todo, ¿no? Porque no solamente es ennegrecer, en este caso los medios de comunicación, pintar de negro en los medios de comunicación. Lo que estoy hablando es reconocer al sujeto político, al sujeto racializado, al sujeto afrodescendiente y al sujeto indígena. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra lucha contra el racismo, si es real, si es verdadera y si realmente estamos interesados e interesadas en eliminarlo. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que sobre el tema de racismo y discriminación se pueden decir tantas cosas en una hora, hora y media. Muchas veces resulta poco, pero gracias a Norma, gracias a Marco, gracias a ti, Sofía, creo que en este conversatorio han dicho cosas muy interesantes y por supuesto que siempre dan para la reflexión y en el caso mío siempre para el aprendizaje, ¿no? Tanto de Sofía, de Norma como de Marco. Seguimos aprendiendo y creo que esa es la clave. Y quiero cerrar este conversatorio simplemente con una reflexión que pueda recoger de alguna manera lo que se ha conversado, que es que tenemos que seguir trabajando por la eliminación de la discriminación y el racismo donde nos toque, desde el espacio que tengamos, porque es un problema que debemos no soslayar, ¿no? Cierro con una cifra de la encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación, realizada por el Ministerio de Cultura en el 2018, que se pregunta a las encuestadas y encuestados si creen que existe racismo en el Perú. El 53% de los encuestados y encuestadas señala que sí, efectivamente existe racismo, el peruano es racista, muy racista. Y la siguiente pregunta es, ¿y usted se considera racista? Y las personas responden no.
Yo no. Solo un 8% dice que sí, efectivamente, puede haber cometido un acto de racismo en su vida, ¿no? Siempre el problema es trasladado a la otra persona, ¿no? Creo que lo que ustedes han planteado el día de hoy nos demanda una reflexión desde cuán importante es hacernos parte también del problema para pasar a ser parte de la solución, porque mientras no se entienda que el racismo es un problema público, histórico, y que el Estado, de la mano con la ciudadanía, tiene que seguir trabajando denodadamente, y la nueva gestión gubernamental ojalá que pueda fortalecer incluso más este trabajo. Si no se entiende que es un problema público histórico, no lo vamos a poder abordar. No podemos solucionar algo que no reconocemos como país que somos, ¿no? Y el Perú es un país racista, y que tiene que reconocerlo así el Estado, y que con la ciudadanía tienen que poco a poco salir adelante. Y además este bicentenario tendría que servir no para el festejo, sino para la conmemoración y reflexión alrededor de ello, y de por qué en 200 años no hemos podido avanzar todo lo que pudimos haber avanzado, y ojalá las futuras generaciones puedan también ver nuevamente ya en retrospectiva estos cambios de los cuales hoy estamos reflexionando. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Norma, muchas gracias, Marco. Obviamente no será el último conversatorio en que puedan coincidir, y esperemos que sigamos conversando alrededor de este tema y seguir aprendiendo también. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao. Chao, un gusto. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Chao, chao.